Como siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes en este horizonte de noticias para hablar de cómo está empezando a avanzar el gobierno futuro del presidente Joe Biden de cara a una asunción del poder que ya es inminente, luego de que se ratifican, por ejemplo, éxitos electorales para el caso de Joe Biden en, por ejemplo, lugares como Arizona, que estaba en un reconteo, y por otra parte también tenemos el tema de Nevada, que son lugares que ya después de un recuento de votos se ha llegado a la conclusión de que Biden ha ganado por márgenes, si ustedes quieren, muy pequeños, pero finalmente la democracia es así. Por ejemplo, en el caso de Arizona, la victoria es del 0.3%, pero de todas maneras, victoria al fin. Es como si en un partido de béisbol un equipo gana 1-0. Bueno, es la mínima diferencia, pero finalmente es lo que marca entre lo que sería un triunfo y una derrota. Y el presidente Biden con esto empieza a dar las primeras muestras de que, bueno, Wisconsin también es otro lugar que ya ha ratificado el éxito del presidente Biden. Biden ha anunciado algunos miembros de lo que será su gabinete económico en la Casa Blanca para los próximos años. Ahí figura una mujer que es Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Si bien debe de ser confirmada primero por el Senado, Janet Yellen se convertiría en la primera mujer en la historia en asumir este cargo en los 231 años que lleva abierta esta posición al frente de la Secretaría del Tesoro. Antes se había desempeñado como vicepresidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y presidente también y director ejecutivo del Banco Federal de San Francisco, en California. Otra posición, Neera Tanden, se desempeñará como directora de la Oficina de Administración y Presupuesto. Es un puesto extraordinariamente sensible porque ahí es donde se mueven los miles, cientos de miles, trillones de dólares de uno y del otro lado en la administración federal norteamericana. Tandin manejó hasta ahora su propia consultoría en Washington, así como el Centro para el Progreso Americano, de tendencia liberal y progresista. Wally Adeyemo fue electo secretario adjunto del Tesoro. Es nacionalmente conocido por haber sido el primer presidente de la Fundación Obama, creada luego de los 8 años del gobierno del presidente Obama, y de ser confirmado sería el primer secretario adjunto del Tesoro que perteneciera a la comunidad afroamericana. Biden elige a Cecilia Rouse como presidente del Consejo de Asesores Económicos, es economista y decana de la Facultad de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Harvard. Puros puestos extraordinariamente capaces para el desempeño de elementos clave en lo que será en la siguiente administración y en la siguiente etapa de la pandemia, un proceso de recuperación económica para los Estados Unidos. Además está Jared Bernstein y Heather Bartley, que fueron elegidos como miembros del Consejo de Asesores Económicos. Bernstein se desempeñó como economista jefe en los primeros años de la administración de Barack Obama, en la que Biden estaba al frente del Old Executive Building, la vicepresidencia de los Estados Unidos, y por su parte Bartley fue cofundadora del Centro de Crecimiento Equitativo en Washington. Estas son algunas posturas clave, importantísimas. Janet Yellen, no se les olvide, Janet Yellen será la próxima secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo con respecto a la pandemia? Bueno, ya se está anunciando, el secretario de Salud de los Estados Unidos está anunciando que se empezará a vacunar a la gente en los Estados Unidos a partir de la última semana del mes de diciembre. ¿Quiénes van a ser los vacunados? Lo va a tener que decidir la sociedad, haciendo hincapié en que tiene que darse prioridad a algunas de las posiciones que en la sociedad necesitarían una particular atención por su vulnerabilidad. Entiendo con ello a los adultos mayores. Serían los primeros vacunados. Después vendría una cadena en la que estaría la sociedad de los 18 años en adelante. Nada más que al principio, los gobernadores
van a ser los que se van a encargar de la distribución de las vacunas en sus estados. En qué farmacias, en qué lugares, en qué hospitales, en qué clínicas, en qué y cómo y con qué intensidad. En función también de la concentración poblacional que haya en la Unión Americana. Pero mientras que en los Estados Unidos se empieza a hablar de que la vacuna sería empezada a distribuir en la última semana del mes de diciembre, que por cierto ya lo estamos empezando, en otros sitios, por ejemplo en Alemania, se ve que en esta etapa del año, entre el hartazgo, ha habido manifestaciones en Berlín, básicamente en Berlín, en la que la gente está manifestándose harta de la pandemia. Y como se manifiesta así, lo que están diciendo es, nos manifestamos sin cubrebocas, estamos hartos de la pandemia, y toda esta cantidad de concentración de personas ha traído como resultado que haya habido en Alemania una mayor concentración de contagios, después de que las acciones del gobierno alemán tuvieran una destacada eficiencia. Ante la primera ola, en la segunda empieza a haber una fuerza especial que está pegándole a Alemania durísimo. Frente a la gran cantidad de contagios, le voy a dar algunos números. Por ejemplo, tan solo durante la semana pasada, las infecciones diarias en Alemania superaron las 23,000 infecciones diarias, lo que sigue por debajo de lo que se vive en Gran Bretaña, en donde las infecciones diarias, los contagios, fueron de 33,000 diarios, y el récord de Francia, que el 7 de noviembre tuvo 86,852 casos en un solo día en Francia. Ahora, esto Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, en México, el eritreo Tedros Adhanom Ghebreyesus, al principio yo pensé que era egipcio, pero ese eritreo estaba un poquito abajo de Egipto, ahí enfrente de Etiopía, enfrente de Yemen, en este lugar, de ahí viene él. Y él es el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es la instancia máxima de la salud del mundo. Advierte sobre algunos lugares en donde sus gobiernos no están tomando a la pandemia como debe de atacarse, con modelos de comportamiento, con protocolos para la previsión y detección de por dónde es que se mueve el virus. Y a la hora de hablar de gobiernos que no han tomado en serio a la pandemia, se refiere específicamente al caso de México, y le pide a México que sea serio en la determinación que tendría que tener el gobierno mexicano para atacar a la pandemia como debe de ser. Cuando suben los casos y también las muertes, tenemos un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo, como haciendo ver que el presidente de México ha dicho en reiteradas ocasiones que no es indispensable el uso del cubrebocas, por ejemplo, o que él se presenta en lugares en los que hay mucha gente y va sin cubrebocas. Bueno, incluso el propio encargado de las políticas públicas para enfrentar la pandemia en México ha dicho que el presidente no contamina porque tiene un derecho divino. Y esto, pues, ha impactado en el mundo, y en el mundo de la salud, el señor Ghebreyesus dice, por favor, seriedad. Por su parte, Mike Ryan, que es el director ejecutivo de la misma Organización Mundial de la Salud, expresó a todos los líderes del mundo la importancia de ser un modelo para usar el cubrebocas. O sea, lo que le está diciendo a los presidentes, a los primeros ministros, a los líderes políticos, que profesen con el ejemplo y que usen el cubrebocas, que practiquen el distanciamiento social, que inviten a la sociedad a trabajar, pero a distancia, y solamente el prestigiar al trabajo específico esencial para que éste sea en el lugar en el sitio de trabajo original
que no podría ser en otro lado. La gente requiere de comunicación muy clara. Si lo ven en un cartel, no lo cumplen las autoridades, entonces hay confusión. Es decir, yo puedo dar un mensaje en un cartel, en la calle, usen el cubrebocas, pero luego el líder que supuestamente dictaría esa política no lo trae, y entonces la sociedad dice, si no lo trae, yo tampoco. Ha habido, por ejemplo, en México, personas que han sido entrevistadas en manifestaciones públicas en las que se les pregunta, ¿por qué no traes el cubrebocas? Y la respuesta es porque Andrés Manuel López Obrador tampoco lo trae. Y ahí creo que el problema es mayor. Bueno, también decir que en el caso de Venezuela, me llamó muchísimo la atención que por primera vez veo abiertamente una intervención de la Iglesia en una opinión política en Venezuela. Iglesia venezolana, católica venezolana, en una posición política de Venezuela. Los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana advirtieron que las elecciones parlamentarias que convocó el régimen de Maduro agravarán la crisis que vive ese país, por lo que respaldan la convocatoria de una consulta popular que hiciera el autodenominado presidente Juan Guaidó. Dicen en un comunicado, o sea, la postura de la Iglesia venezolana, que el evento convocado para el 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de Venezuela, abonará en un mayor conflicto en el país. Se agravará y no ayudará a resolver los verdaderos problemas del pueblo venezolano. Dicen también que son necesarias todas las iniciativas, como la consulta popular propuesta en el artículo 70 de la Constitución Nacional, que lo que está haciendo y apelando Juan Guaidó es a que no haya estas elecciones, porque se saben controladas directamente desde la administración del presidente Nicolás Maduro en lo que queda del chavismo. También el decir que, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO en México, dice, ya vimos algunos estados de México que piden más presupuesto, pero su estructura de gasto es menor en términos de infraestructura para tener un mayor desempeño en gastos extraordinarios, o sea, por arriba de lo que realmente habían programado para disponer de estos gastos de manera discrecional. Es decir, que algunos estados de México estarían presupuestando arriba, gastando abajo, para tener todavía dinero para el dispendio, en gastos no programados, en gastos que se harían de manera discrecional en función de las órdenes del propio gobernador. En tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, en tiempos de presupuestos apretados, que se dé esto, la advertencia de Valeria Boy, que es la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, es, creo, una nota que hay que ver y que para mí enciende un foco amarillo de precaución ante lo que pues, pudiéramos esperar que no pasara, ¿no? Que hubiera, ante la problemática económica que tenemos, todavía aparte de todo esto, que hubiera alguna forma de abuso. Hay también un amago hacia, además no es gratuito, hacia el presidente del Tribunal Federal Electoral en México. Hay dos instancias superiores en el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver con todo el orden civil de la aplicación de la justicia. Y el Tribunal Electoral, que tiene que ver con todo el orden electoral y como máxima autoridad responde. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México no interfiere en los asuntos de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral. Son dos organizaciones paralelas que no se tocan.
Bueno, el presidente de la Suprema Corte, o sea, toda la instancia judicial, le pide al presidente del Tribunal Electoral que aclare cómo es posible que tenga un ingreso mayor a su propio salario. Y ya algunas fuerzas políticas del país están pidiendo que el máximo representante del Tribunal Electoral mexicano renuncie, porque no se puede entender su estado económico cuando este hombre ha ostentado abiertamente tener demasiado activo patrimonial en función del ingreso que por razón natural él tendría que reflejar. En otras palabras, digo, para no darle muchas vueltas al asunto, pues lo están acusando de ratero, ¿no? Y tanto uno como el otro, Suprema Corte como el Tribunal Electoral, me dan la impresión de que ya están tomados por el presidente de la República. Que por cierto, el presidente ya le echó el ojo a los fideicomisos, ya se los quedó. A los fondos de compensación presupuestaria, ya se los quedó. A los presupuestos de los órganos autónomos, ya se los quedó. Le anda echando el ojo a los fondos del ahorro de los trabajadores, las afores, ya se las está atrayendo para quedárselos. A los fondos del Infonavit, ya los está jalando. Y ahora, Ricardo Monreal, que es el encargado, senador, digamos, por el presidente de la República para cuidarle el Senado, está lanzando una iniciativa de ley para modificar la ley del Banco de México y echarle el diente, hincarle el diente a las reservas internacionales del Banco de México. Que es así, es la pesadilla. Estamos hablando de casi 200,000 millones de dólares, que desde mi punto de vista sería una pesadilla absoluta si el gobierno federal, digamos, los bancos centrales son bancos autónomos de la administración del Ejecutivo. La autonomía de un banco central es fundamental para su desempeño, porque ahí es en donde se define la política monetaria, la inflación como elementos básicos, y de ahí la derivación de la determinación de las tasas de interés y del encaje legal. Pero si el Senado de la República en México trata de modificar a las leyes orgánicas del Banco Central, permitiendo que haya una interferencia entre el Ejecutivo con las reservas internacionales, ya se acabó la autonomía del Banco de México. Hoy, este día, 1 de diciembre, inicia el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en estos 2 años, hasta el día de ayer, han pasado muchas cosas que nos hacen pensar que la fractura institucional que ha sufrido México en 24 meses no es equiparable con procesos similares que se pudieran haber vivido en varios sexenios en nuestro país. En otras palabras, la pregunta para un ciudadano común sería: entramos al tercer año, ¿con qué expectativa? ¿Con la expectativa de que vayamos a tener mayor progreso o mayor regresión? ¿Vamos para adelante o vamos para atrás en México? En función de la aplicación de la ley, del bienestar de las personas, de la oportunidad para trabajar, para ejercer tus libertades inalienables como definición de lo que sería una ciudadanía. Y en el ejercicio de todo esto, desde un punto de vista muy particular, pondríamos esto como acento al deterioro que está sufriendo México y que lo ha venido haciendo sistemáticamente en los últimos 2 años. En 24 meses, lo que nos está sucediendo es inédito y por lo mismo reprobable desde mi particular punto de vista. Esta es parte de lo importante que estamos reportándoles a ustedes en este Horizonte de Noticias, y les invito cordialmente a que estén conmigo en unos minutos más en la primera emisión central
FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com. Gracias por atender a este llamado digital, y en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 104 estaciones de radio y televisión en México y estaciones de televisión en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y en Colombia. Nos dará un enorme placer el poderles acompañar durante la jornada. Muchas gracias. Buenos días.